Este es el reportaje que apareció en la portada de Proceso de esta semana. Está publicado en Valor Tamaulipeco. Es un recuento con muchas cifras, con muchos datos de lo que ellos bien denominaron estado de guerra. Es, la verdad, espantoso leer la cantidad de cifras que dan, incluso estado por estado, municipios, sobre este 2017 tan trágico que acabamos de terminar. Por lo menos como escalofriantes pueden calificarse las cifras oficiales de asesinatos perpetrados durante los últimos 4 años en el país. La magnitud de la situación es tan grave que hay regiones donde el fenómeno ha crecido más de 3000% en un periodo corto, y a escala nacional la tasa de impunidad de homicidios dolosos alcanza alrededor del 70%, de acuerdo con las cifras más conservadoras. Niños, adultos, ancianos y mujeres caen por igual en medio de este que es, sin exageraciones, un auténtico estado de guerra. De 2014 a la fecha, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, perdió su tranquila rutina y cayó en una imparable espiral de violencia. Ese año se abrieron 14 averiguaciones previas por homicidio doloso. Para noviembre de 2017 ya eran 286, es decir, los asesinatos crecieron en 2000%. El puerto turístico se convirtió en el 7º municipio más peligroso del país, por encima de Catepec, en el Estado de México, y Chilpancingo, en Guerrero. Hoy su nivel de violencia es equiparable al de una zona de guerra, pues registra 93 asesinatos por cada 100,000 habitantes, apenas inferior al de Acapulco. De acuerdo con las autoridades estatales, la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera a Estados Unidos desató la violencia entre organizaciones afiliadas a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, en Baja California Sur, una entidad donde el número de asesinatos se multiplicó por 8 a partir de 2014. De acuerdo con la organización Impunidad Cero, en 2014 más del 70% de esos ilícitos quedaron impunes. La estrategia de combate al narcotráfico lanzada por Felipe Calderón al inicio de su gestión en Los Pinos y seguida casi a la letra por Enrique Peña Nieto, cobró su mayor cuota en la historia reciente del país en 2017. Hasta el pasado 30 de noviembre se reportaron 26,573 homicidios dolosos, 80 por día en promedio. El escenario de violencia se repite en otros 14 municipios donde el terror se exacerbó en los últimos 4 años. Según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el más afectado es Acayucan, Veracruz, donde los homicidios crecieron 3100%. En algunas zonas del país la violencia es más aguda, pues son 16 los municipios donde las tasas de homicidios son equiparables a las zonas de guerra. En ellos, más de 1 de cada 1000 habitantes fue asesinado en 2017, de acuerdo con las estadísticas del propio Secretariado Ejecutivo. La Procuraduría General de la República sostiene que 9 cárteles del narcotráfico operan en 18 entidades por medio de al menos 36 células. A su vez, la Organización Mexicana Unidos contra la Delincuencia contabilizó más de 400 organizaciones criminales activas dedicadas a la industria de las drogas, el secuestro, la extorsión y el robo de combustible. Una revisión exhaustiva de los datos del Secretariado Ejecutivo, realizada por Proceso, determina que de 2014 a noviembre pasado, el número de homicidios dolosos creció en más de 150% en 115 municipios, 23 de los cuales se encuentran en Veracruz, 18 en Puebla y 7 en Guerrero y Colima. En 2017, Tijuana se convirtió en la capital del asesinato en México, a raíz de la pelea que libran los cárteles de los Arellano Félix de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación por el control de la ciudad fronteriza. Las autoridades locales abrieron 1,434 carpetas de investigación por asesinato, más de 4 por día. Según los datos del Secretariado Ejecutivo,
la cifra de homicidios dolosos se disparó en 221% en los últimos 4 años en esa ciudad. Hoy, la tasa de asesinatos es de 84 por cada 100,000 habitantes. En Acapulco se abrieron 747 carpetas, en Ciudad Juárez 527, en Culiacán 557, en León 301, en Ecatepec 278, en Chilpancingo 240 y en Guadalajara 232. Y en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México se contabilizaron 212 homicidios dolosos hasta el 30 de noviembre último. En Quintana Roo, solo la Ribera Maya figura como excepción. Sin embargo, en Benito Juárez, Cancún, el número de asesinatos reportados por las autoridades de 2014 a noviembre pasado creció en 147% desde 2014. La Procuraduría local abrió 220 carpetas de investigación sobre ejecuciones perpetradas en el municipio. Kilómetros más hacia el sur, en los municipios de Solidaridad, que incluye a la ciudad costeña de Playa del Carmen y Puerto Morelos, hubo 61 asesinatos este año, el triple de los reportados en 2014. Según una encuesta publicada por Reforma en julio pasado, la explosión de la inseguridad es uno de los problemas de mayor preocupación para los mexicanos. 73% de los ciudadanos consultados, así como 86% de los líderes, reprobaron al gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro. En su gira del pasado miércoles 27 por Guadalajara, José Antonio El Miado, precandidato del PRI, PB, PANAL a la presidencia de la República, insinuó que el PRI tiene un mejor desempeño que sus rivales en el combate a la violencia. Incluso declaró que 4 de los 5 estados más violentos del país están gobernados por los partidos que hoy integran la coalición por México al frente. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo contrastan con el oportunismo electoral del Miado. Durante la administración de Peña Nieto, sobre todo en su 5º año de gestión, los homicidios crecieron en 28 entidades, algunas de ellas gobernadas por el PRI, otras por el PAN, otras por el PRD y otras por el Verde, en algunos casos incluso de manera exponencial. Hoy la situación está peor que en 2011, el año más letal del sexenio del panista Felipe Calderón. Ahora ni las mujeres ni los niños se salvan de la violencia. Según el Secretariado Ejecutivo, 7 estados concentran la mitad de los asesinatos perpetrados en el país. En el año que termina, Guerrero, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Jalisco. En Colima, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco causó 731 muertes este año. En 6 municipios colimenses, los homicidios se elevaron más de 150% de 2014 a la fecha. En Tecomán y el puerto de Manzanillo, con cerca de 200 homicidios dolosos en 2017, en cada uno, el incremento alcanzó 800%. La oleada criminal desbordó también al estado de Zacatecas, incluida su capital. También en 2017, las autoridades estatales reportaron 646 asesinatos, 5 veces más que en 2014. De las víctimas, 125 eran mujeres. La Procuraduría Estatal reportó también 82 secuestros en 2017, 21 de ellos en la capital. En 24 estados, por lo menos en un municipio de más de 100,000 habitantes, el índice de homicidios se duplicó a partir de 2014, como Matamoros en Tamaulipas, Minatitlán en Veracruz, Tehuacán en Puebla, Tepic en Nayarit, La Paz, Estado de México, Mazatlán y Culiacán en Sinaloa, Tlajomulco en Jalisco y Querétaro. De los 14 municipios con tasas de homicidio superior a 100 por cada 100,000 habitantes, 14. 5 se encuentran en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde impera la colusión entre políticos locales y sicarios, como lo documentó la periodista Miroslava Bridge Belducea, asesinada el 23 de marzo pasado.
En un reportaje publicado en La Jornada días antes de su ejecución, Bridge señaló que Juan Miguel Salazar Ochoa, entonces candidato del PRI a la presidencia municipal de Chinipas, era jefe del grupo criminal de los Salazar. 3 de los municipios más sofocados por los asesinatos están en Colima: Amería, Tecomán y Manzanillo, donde las tasas de homicidios dolosos se elevan a 185, 161 y 102 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Otros 2, Concordia y San Ignacio, se ubican en Sinaloa, otros tantos, Aguililla y Mújica, en Michoacán, mientras que Durango, Veracruz, Zacatecas y Guerrero tienen uno cada uno. A su vez, Chilapa de Álvarez, en Guerrero, el estado más letal del país, ubicado en el lugar estratégico para el trasiego de heroína, pues se encuentra en la carretera que conecta la montaña con la región centro, se convirtió en los últimos 4 años en escenario de la guerra entre los grupos criminales de los Rojos y los Ardillos, a quienes los gobiernos federal y estatal no han logrado controlar. En esa zona, entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, presuntos integrantes de los Ardillos tomaron el control del municipio, allanaron casas y desaparecieron a una treintena de personas ante la indiferencia de los policías militares. En Chilapa, 8 de cada 10 habitantes viven en la pobreza y la mitad de los habitantes tiene un ingreso laboral que no le alcanza para comprar la canasta alimentaria. A esta marginación histórica se suman los estragos de la guerra. Según el Secretariado Ejecutivo, las autoridades abrieron 169 carpetas de investigación por homicidio doloso en 2017, el doble del año pasado, equivalente a 149 casos por cada 100,000 habitantes. Durante el año, por lo menos 7 de cada 10 asesinatos fueron con armas de fuego, 78% más que en 2014. En promedio, 46 mexicanos mueren acribillados y otros 24 son asesinados de bala cada día. Los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que algunos municipios viven literalmente bajo la ley del plomo. En Tijuana, Culiacán, Acapulco, Ciudad Juárez, León y las delegaciones capitalinas Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las autoridades investigaron a diario más de un delito vinculado con armas de fuego en el año que concluye. En localidades más pequeñas como Tamazula en Durango, Guadalupe y Calvo en Chihuahua o Concordia en Sinaloa, las tasas de delitos perpetrados con armas de fuego rebasan los 200 por cada 100,000 habitantes. Dicho de otro modo, en estos municipios, por lo menos 2 de cada 1,000 habitantes recibieron un impacto de bala este año. A raíz de la extrema violencia que impera en Tamazula, ubicado en la zona de producción de la amapola conocida como el Triángulo Dorado, 20,000 de sus 30,000 habitantes huyeron entre 2010 y 2015. Aún así, la muerte no se detuvo y en los últimos 4 años se registraron homicidios superiores a 240 por cada 100,000 habitantes. Desde 2010, en 6 municipios de Veracruz, la violencia creció a la par que el empobrecimiento de la población. En Poza Rica, por ejemplo, la pobreza se elevó en 29.8% en 2010 a 41.4% en 2015. En ese periodo, el número de homicidios pasó de 14 en 2014 a 73 en 2017, es decir, se elevó en 420%. Lo mismo ocurrió en Cozoleacaque, en Coatzintla, Orizaba, Cosamaloapan, Tuxpan, Córdoba e incluso la capital Jalapa, donde la pobreza subió 13% entre 2010 y 2015, mientras que el número de homicidios dolosos creció 208% entre 2014 y 2017. Este último año se abrieron 71 carpetas de investigación. Nadie se salva. La creciente oleada criminal que ahoga al país también se ve reflejada en el cada vez mayor número de feminicidios y de delitos relacionados con la violencia de género. En el año que termina, fueron asesinadas por lo menos 2.588 mujeres en el país, más de 7 por día, cifra 56% superior a la de 2015. Las procuradurías locales abrieron 33.832 carpetas de investigación por delitos sexuales.
El Estado de México permanece como la entidad más peligrosa del país para las mujeres. En los primeros 11 meses de este año, las autoridades registraron 292 feminicidios, prácticamente uno por día, así como 1,797 violaciones. Asimismo, en Baja California, Chihuahua y Guanajuato se registraron 148 casos en cada entidad, más de uno cada 3 días. Y en Zacatecas, donde aún no se declara la alerta de género, la situación se agravó de manera vertiginosa en los últimos 2 años. En el estado minero de los feminicidios se dispararon 861%, al pasar de 13 en 2015 a 125 en 2017. Impresionante. En Veracruz y Colima la cifra se cuadruplicó. En el primer caso pasó de 43 a 139 crímenes de género, en el segundo de 15 a 68. Pese a los obstáculos sociales y burocráticos que desalientan a las mujeres para interponer denuncias por violación, 70% de estos delitos quedan callados. Según la organización Semáforo Delictivo, las autoridades estatales registraron cerca de 12,000 víctimas durante el año, un promedio de 35 cada día. Ciudad Juárez, conocido a nivel internacional por las muertas de Juárez, resultó el municipio más hostil hacia ellas. Según las cifras oficiales, 444 fueron violadas en esta ciudad fronteriza durante 2017. Tijuana, Puebla, Ecatepec y Chihuahua, por su parte, reportaron más de 200 víctimas de violación. El lunes 18, 2 hombres armados asesinaron a Juan Luis Laguna Rosales, el pirata de Culiacán, de 17 años. Famoso por sus videos en las redes sociales, según una versión, fue ultimado por un video en el que se burló o desafió a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En Sinaloa, el estado de origen de Laguna Rosales, las autoridades reportaron el asesinato en 2017 de 49 menores, 75% más que en el 2015. En septiembre último, una fotografía tomada por Bernardino Hernández en el municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, horrorizó al país. Exhibía los cadáveres de 3 menores, uno de los cuales vestía la playera de la Selección Nacional de Fútbol. La imagen fue considerada como un símbolo de la situación dramática de un país en el que ni los niños se salvan. Y es que, a escala nacional, durante los primeros 11 meses de 2017 se registraron 1,071 homicidios de menores de edad, 3 por día en promedio. Es un estado de guerra. Si todavía hay quien no quiere verlo de esta forma, es porque definitivamente está ciego. Y esto no va a detenerse. Esto no se arregla con un cambio en el gobierno. Esto no va a parar. Qué triste.